Hoy en el Senado se propuso la creación de un fondo para apoyar a las entidades federativas que están afectadas por estos fenómenos meteorológicos. Es por eso que aquí en el estudio hacemos que esté Armando Ríos Piña, senador del PRD por Guerrero. Justamente, senador, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Carlos, al contrario, gracias por permitirme estar contigo y obviamente con tu auditorio. ¿De cuánto están pidiendo este fondo? Es un fondo de emergencia para atender a los 24 estados de la República por un monto de 50,000 millones de pesos que buscamos que pueda coordinar tanto la Federación con los gobiernos de los estados. ¿Será suficiente esta cantidad? Pues mira, yo espero que lo sea. Es una cantidad considerable, pero hablándote de mi estado, que es el estado de Guerrero, pues apenas para salir del problema duro y difícil en el que quedamos después de que durante 4 días las lluvias fueran cuantiosas por parte del huracán Manuel y que no solamente a su paso ha dejado gente sin vivienda, sino que ha dejado colapsada la infraestructura carretera e hidráulica de muchas comunidades y de todas las regiones en el estado. Y viviendas y empresas y bueno, muchas cosas que estaban ahí, donde ahora, por ejemplo, veíamos el caso otra vez de la Nueva Colosio, están otra vez bajo el agua. Pues sí, desafortunadamente la articulación de las distintas regiones de las comunidades se quedaron sin abasto, se quedaron sin poder llegar a tener los mínimos servicios médicos, y esto estamos hablando de que Guerrero tiene más de 5,000 comunidades, comunidades muy pequeñas que al quedarse fragmentadas, que al quedarse pues aisladas, empiezan a sufrir la carencia de alimentos, la carencia de atención básica, y por eso estamos haciendo un planteamiento que nos permita no solamente atender a las familias, a la gente en lo inmediato, en sus viviendas, en sus enseres domésticos, en sus colchones, por ejemplo, sino que pues garantizar que la infraestructura se pueda recuperar porque realmente quedó muy dañada. Ropa, zapatos, bueno, muchas cosas que hay que dar, pero le pregunto, ¿de dónde saldrían estos 50,000 millones de pesos? ¿Hay de dónde sacarlos? Mira, nosotros estamos planteando que sea el eje troncal, como ayer lo planteó el presidente de la República, del debate fiscal, del debate presupuestal para el próximo año. Se está discutiendo una reforma hacendaria, me parece que puede ser una columna vertebral, son 24 entidades de la República y me parece que hay que verlo en 2 dimensiones. Una, lo que significa la emergencia para estados como Guerrero, que tenemos que rearticular y volver a rehacer mucho del avance que se tenía, que consideramos que Guerrero es una de las entidades más marginadas del país, pero me parece que tenemos que aprovechar la oportunidad para hacer infraestructura que no se hace, solamente se resuelven estos problemas con aspirinas. Veía ahorita la nota donde hoy Colosio se vuelve a inundar, entonces se resuelven con aspirinas, llegan unas cuantas despensas, no se hacen las obras hidráulicas trascendentes que te eviten que año con año esto te pase, pues en muchas comunidades, son 550 municipios en todo el país. Me parece que es la oportunidad de hacer pues un cambio drástico en la política pública que tiene este tipo de cuestiones. Ahora, senador, siempre queda la duda de que la gente se vuelca para apoyar, se busca sacar dinero de cualquier parte para estas tragedias, pero siempre queda la duda si realmente la gente que lo necesita lo recibe, si realmente las obras se van a hacer como deben hacerse, ¿cómo se va a fiscalizar esto? ¿Cómo se va a cuidar? Coincido plenamente contigo y por eso te hablo yo de un parteaguas. Yo creo que fue tal la cantidad de días, son 150 años que se tienen, digamos, la precipitación más grande que haya vivido el país en 150 años, decía ayer David Korenfeld. Me parece que tiene que ser un parteaguas en todos los sentidos, en cómo se atiende la problemática, pero sobre todo cómo se garantiza que los recursos se manejen con transparencia, que los pueda auditar la gente, la sociedad, y que pueda verificar que ese presupuesto que esté claramente diagnosticado se aterrice en beneficio de la gente, porque esta es también la oportunidad de que mucha gente le quiere echar mano cuando hay recursos públicos sin instituciones que clarifiquen y que le den transparencia, pues obviamente se corre el enorme riesgo de que se quede en el circuito de la corrupción. Creo que tiene que ser un parteaguas y así es como se lo planteamos hoy a Luis Videgaray. Y que se aprieten un poco más el cinturón también. Sin duda alguna. O sea, mejor en sueldos, en ese tipo de cosas. Digo, sin caer en lo populista, ¿no? Pero sabemos que hay gente que sí gana muchísimo dinero y que podría a lo mejor dejar de ganar un poco. Coincido plenamente. Nosotros lo que pensamos es que en un contexto de reforma hacendaria me parece que esta situación tan difícil, tan dura que estamos viviendo, una situación de emergencia por una catástrofe natural que nos llega, pues tiene que ser un área de oportunidad para pensar una reforma hacendaria. ¿Para qué? Una reforma hacendaria para atender estas zonas que en el caso de mi estado, que es el estado de Guerrero, es el más pobre del país, uno de los más marginados, donde ha quedado colapsada su infraestructura. Aprovechemos para que aterrice el recurso, para que se haga de manera transparente y sobre todo para que se puedan rendir cuentas de cada peso y cada centavo que se está haciendo ahí, y que se haga sobre todo pues con un gobierno que sea eficiente y que no vilipende los recursos. Porque además de mucho dinero se va a requerir mucho tiempo.
Por supuesto, pero si pasamos mucho tiempo en que vaya aterrizando, corremos el riesgo de mantenernos en una dinámica de estancamiento que a nadie le conviene. Guerrero tiene condiciones de pobreza estructural, pobreza alimentaria, pobreza educativa, pobreza, digamos, de salud, que hoy, pues, el huracán Manuel vino a desnudar y que me parece que hay que atender con profundidad y con trascendencia. Ahora, hoy en la comparecencia del secretario de Hacienda, bueno, pues usted fue crítico de algunos de los aspectos que se están hasta ahora contemplando y que tal vez se tendrán que modificar. Sin duda alguna, y sobre todo la parte de la transparencia, cómo le estamos pidiendo nosotros un mayor esfuerzo fiscal a la sociedad si la gente lo que piensa es que se va en corrupción, que se queda en el bolsillo de unos cuantos funcionarios, si los senadores o los diputados federales o locales se piensa que ganan mucho dinero y tenemos que, digamos, ajustarnos el cinturón. Me parece que hay muchas cosas que tenemos que ver en la magnitud de eso, de una reforma hacendaria que nos permita tener mayores recursos, pero que sobre todo se utilicen bien. Y hoy pues el área de oportunidad que se abre, sobre todo por una necesidad tan grave y tan dramática de emergencia que se tiene por esta situación de la caída de lluvias que se ha presentado, pues tiene que ser eso, utilizar el recurso bien, atender a la gente pues que está más necesitada en este problema y hacerlo, repito, no en la lógica de la aspirina tradicional, sino una lógica contundente que nos permita tener una nueva senda de desarrollo, que es lo que quisiéramos en Guerrero. Sí. Finalmente, ¿qué le reportan? Vi que estuvo muy activo en Twitter cuando los días más crudos de esta emergencia y retuiteando información que le pasaban de ciertos municipios que estaban incomunicados, pues que sí, necesitaban ayuda. Ahora ha cambiado mucho la cosa, ¿no? Pues mira, el problema ahora va cambiando. En aquel momento estuvimos muy atentos de lo que la gente nos decía, se está rompiendo tal puente, se está quebrando tal calle, no encuentro a tal persona, ¿dónde están los albergues? Y la verdad es que las redes sociales nos ayudaron en aquel momento para concentrar información y sobre todo para difundirla, para que la tuviera Milenio, para que la tuvieran distintos medios, poderla magnificar y sobre todo tener un contexto claro de lo que estaba pasando, porque se nos había caído la red de telefonía celular. No había forma de comunicarse. Y creo que eso fue muy positivo en su momento. Ahora, ¿qué es lo que sigue? No me están llegando las despensas, no tenemos comunicación, ¿cómo le vamos a hacer con el abasto? ¿Cómo le vamos a hacer para que la gente pueda ir a los servicios médicos? Me parece que también vamos perfilando un diagnóstico mucho más claro de la magnitud del problema. Son 7 las regiones, mi querido Carlos, de Guerrero, que están en una situación devastada. Pareciera ser que pasó una guerra por el estado de Guerrero, desafortunadamente, y me parece que es muy importante que los funcionarios aquí en México lo sientan. Yo creo que es muy positivo que ha estado el presidente de la República, que ha habido coordinación con las autoridades estatales y municipales, pero es indispensable que no lo veamos esto como un fenómeno más. La verdad es que a Guerrero le fue muy mal al resto de las entidades. Fue una precipitación pluvial terrible, nunca antes vista pues, en generaciones. Entonces me parece que es importante pensarlo con altura de miras, no solamente la solución de corto plazo, sino hacia dónde queremos redireccionar un barco que está mal en muchas cosas, pero que creo, como le decíamos hoy, con Luis Videgaray en su comparecencia, que podemos cambiar y hay que hacer, pues, pensar las cosas bien para poderlas transformar. Ojalá, y a usted le toca una buena parte siendo el representante del Estado aquí. Sin duda, y es pues la responsabilidad que nos ha dado la gente. Muy bien. Y es la chamba que estamos haciendo. Senador, muchas gracias. Mucho éxito y ojalá y se consiga ese dinero y se utilice bien. Te agradezco mucho. Muy amable. Muchas gracias.